Hola a todos, acá vamos a ver tres métodos para calcular el mínimo con un múltiplo. Vamos a partir con el método uno. Este método es el que uno hace habitualmente para, por ejemplo, igualar los denominadores para sumar o restar fracciones. Entonces, esto uno muchas veces lo hace mental. Yo lo voy a hacer escrito, pero uno muchas veces lo hace mental. Y el método más fácil cuando los números son chiquititos. Eh, Vamos a hacer. Entonces, imaginemos que tenemos que calcular el mínimo con un múltiplo. Vamos a poner acá, ejemplo. Tenemos que calcular el mínimo con un múltiplo entre los números 6 y 8. Entonces, lo que uno hace en su cabeza, saca los múltiplos de 6. Los múltiplos positivos estamos hablando, múltiplos positivos. Entonces, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, etc. No es necesario sacar tanto, solamente es para ejemplificar. Después uno dice los múltiplos de 8. Los múltiplos de 8. Múltiplos de 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48, etc. Entonces, acá están los múltiplos y se llama mínimo común múltiplo. Común es porque hay que buscar lo que tienen en común. 24 acá y el 48, por ejemplo. Pero nosotros queremos el mínimo como múltiplo, o sea, el más chico. Por lo tanto, el que realmente nos sirve es el 24. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre los números 6 y 8, eso es 24. Ese sería el método uno, que es el que uno hace habitualmente, y es mucho más fácil y es rápido porque los números son chiquititos. Entonces, el método 2 y 3 no se usa mucho, pero uno debería aprender a usarlo cuando los números son grandes. Entonces, lo que sigue es ver el método 2 y el método 3. Para el método 2, vamos a usar otra estrategia, porque encontrar el mínimo con múltiplo, por ejemplo, entre el 24 y el 45 pareciera difícil. Los múltiplos de 24 serían, si uno quisiera usar el método uno, los múltiplos de 24 serían 24, 48, 96, y los de 25, o sea, los de 45 serían 45, 90, 135. Entonces pareciera complicado. Entonces, cuando los números son complejos o son grandes, lo que uno puede hacer es hacer una tabla entre 24 y 35 y 45, perdón. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Acá vamos a poner números primos que dividan a uno o a ambos números. La idea es que estos números se transformen en uno. Entonces, intentamos que dividan a los dos, pero si no se puede, que dividan a uno al menos. Y es importante que sean primos. Entonces acá, por ejemplo, podríamos poner 3. 24 dividido en 3, eso es 8. 45 dividido en 3, eso es 15. Luego un número primo que divide estos dos, pero no hay ningún primo que divida esos dos. Entonces elijo cualquiera que divida uno, por ejemplo 2. El 8 al dividir por 2 queda 4. El 15 no se puede dividir por 2, sigue quedando 15. Después puedo elegir 5, por ejemplo. El 4 no puede dividir al 5, o el 5 no puede dividir al 4, más bien dicho, se baja el 4. El 15 sí se puede ir por 5 y quedaría 3. Luego, un número primo que dividía o al 4 o al 3 o a ambos, voy a elegir el 2. Esto queda 2. Y esto, como no divide, queda 3. Un número primo que dividía al 2 y al 3 podría ser el mismo 2. Y ahí está el 1. Y este, como no divide, se baja. Y un número primo que dividía al 3 sería el mismo 3. Y esto queda en 1. Una vez que estos términos quedan en 1, significa que hemos encontrado el mínimo con múltiplo y se obtiene multiplicando estos números. Entonces lo vamos a hacer. Quedaría 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. 12 por 5 son 60.
60 por 2 es 120 y 120 por 3 es 360. Entonces, ese mínimo común múltiplo que pareciera difícil encontrarlo de forma como el método 1, hacer los múltiplos de números tan grandes, se puede hacer con ese método y resulta más fácil. El método 3 también sirve para números grandes, en particular sirve para un determinado tipo de ejercicio, pero vamos a empezar con números grandes y después voy a ver para qué ejercicios son mucho más importantes este método, es mucho más importante este método. Imaginemos que tenemos 48. Esto se puede realizar la descomposición prima, que yo lo voy a hacer mental, w elevado a 4 por 3 elevado a 1. 135 es 2 elevado, no, perdón, 3 elevado a 3 por 5, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace el mínimo con múltiplo una vez que ya tengo la descomposición prima? Uno tiene que anotar todas las bases que aparecen. Aparece un 2, aparece un 3 y aparece un 5. Y cada vez que tengamos elementos repetidos, se elige el de exponente más grande. Entonces, 2 elevado a 4, este no tiene 2 elevado a 4, así que lo dejamos solamente. Entre 3 elevado a 1 y 3 elevado a 3 nos tenemos que quedar con el exponente más grande, 3 elevado a 3. Y acá no hay 5, pero acá sí hay 5 por 5 o 5 elevado. Y eso sería el mínimo común múltiplo. Y ese mínimo común múltiplo no puede calcular. Esto sería 16 por 27 por 5. Y esto da, si uno lo hace, 2160. Entonces, en ese sentido, acá hacer esta composición prima lleva su tiempo y después es fácil. Entonces, eh, acá yo creo que es mejor en este tipo de ejercicio usar la tabla. Voy a mostrar un ejercicio donde no vamos a poder usar la tabla, ni tampoco el método 1, y este método va a servir como la única forma de encontrar el mínimo múltiplo de una forma adecuada y eficiente. Entonces, imaginemos que vamos a usar esta técnica, pero los números van a ser así. El número A va a ser 2 elevado a 4 por 3 elevado a 2 por 7 elevado a 5 por 11 elevado a 2. Y el número B va a ser 2 elevado a 3 por 3 elevado a 4 por 7 elevado a 2 por 11. Entonces, imagínense que tenemos que calcular el mínimo común múltiplo entre esto, entre A y B. Entonces, ese mínimo común múltiplo, método 1 no nos va a servir porque tendríamos que calcularlo. Método 2 tampoco, porque hacer una tabla con eso es súper complejo. En cambio acá, si nos fijamos en el método 3, ya tenemos la descomposición prima, entonces cosa de saber elegir. Acá tengo una base repetida, que es el 2, elijo el de mayor exponente. Acá otra base repetida, que es el 3, elijo el de mayor exponente. Y entre 7 elevado a 5 y 7 elevado a 2, elijo el de mayor exponente. Y entre 11 elevado a 2 y 11 elevado a 1, elijo el de mayor exponente. Entonces, si hay un ejercicio donde da la descomposición prima, es mucho más fácil encontrar el mínimo con múltiplo automático, teniendo en cuenta que si la base está repetida, tengo que elegir el de mayor exponente entre ellos. Y si hay solo una base, se coloca ese término solamente. Entonces, como otro ejemplo, imaginemos uno más fácil, C igual 2 por 3 elevado a 2 y D es igual a 7 por, vamos a poner así mejor, 3 por 11 elevado a 3. Entonces el mínimo con múltiplo va a ser entre 6 y D. 2, acá está repetido, el 2 hay que dejarlo, está solo. Entre 3 elevado a 2 y 3 elevado a 1 elegimos 3 elevado a 2. Este no tiene 11, pero este sí tiene 11, elegimos 11 elevado a 3. Entonces este método es súper útil cuando la descomposición prima, los números ya vienen en su descomposición prima. Y esos serían como los tres métodos en detalle para poder sacar mínimo común múltiplo.